Quizás la mayor pregunta de todas en la vida es sobre las decisiones que tomamos, las elecciones. ¿Son realmente nuestras elecciones o alguien las preparó para nosotros? En otras palabras, ¿controlamos nuestro destino? ¿Tú controlas tu destino? Piénsalo de esta manera. No elegimos en qué familia nacer. No elegimos qué tipo de padres tendremos, ni hermanos, ni a qué tipo de escuela iremos, ni qué trasfondo y educación recibiremos. ¿Seremos criados en un hogar religioso, en un hogar no religioso? ¿Qué religión? Si realmente hay una religión, ¿qué cultura, qué país, qué estado, qué ciudad? Y luego, a medida que comienzan a desarrollarse nuestros primeros años formativos, ¿qué tipo de actitudes vamos a adoptar? Nuestros padres nos están dando el mejor cuidado y el mejor ejemplo de cómo amar y cómo construir una relación. ¿O es el otro extremo crecer en un hogar roto, en un hogar disfuncional o algo intermedio? Todos estos factores no son algo que esté sujeto a nuestras elecciones y decisiones. Para cuando llegamos a la edad, digamos la adolescencia o los últimos años de la juventud, cuando comenzamos a tomar decisiones que consideramos propias, es decir, decisiones independientes. Ya se ha decidido mucho por nosotros. ¿Podemos simplemente empezar desde cero? No tenemos una mesa, Ross, una hoja en blanco. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que incluso estas decisiones las estamos tomando nosotros? Así que podrías argumentar que tal vez no lo hacemos y simplemente hacemos lo mejor que podemos. Pero entonces, por supuesto, esto toca la gran pregunta. ¿Tenemos libre albedrío o todo ha sido todo predestinado y predeterminado? ¿Nuestras vidas son deterministas o tenemos algo que decir al respecto? Ahora, obviamente todos entendemos que, sin importar qué cartas nos hayan tocado, tenemos opciones sobre cómo usarlas. Por ejemplo, podrías haber nacido en un hogar adinerado y eso podría malcriar a una persona hasta el punto de volverse insoportable. Un sentido de derecho tal que se vuelve codicioso, egoísta y narcisista. Pero también vemos personas que nacen en hogares de riqueza y privilegio y sin embargo han aprendido humildad, han trabajado en sí mismas y no tienen esas características. ¿Eso también forma parte de nuestra elección? ¿Eso es parte de nuestra crianza? Porque vemos que algunos niños desafían y van en contra de las tradiciones familiares, la cultura familiar y el comportamiento familiar, incluso podríamos decir elementos genéticos. Así que no podemos argumentar entonces que todo el mundo está completamente predestinado. Pero aún así, es bueno saber qué cosas caen en la categoría de las decisiones que tomamos y cuáles son las áreas sobre las que no tenemos elección. Lo que nos lleva a la gran pregunta del libre albedrío. ¿Existe tal cosa como el libre albedrío? Hay científicos y pensadores que argumentan que no existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque todo es parte de reacciones químicas, de tu ADN, de tu composición, de las circunstancias que han moldeado tu vida. Quiero decir, puedes quedarte con la ingeniosa frase de Isaac Bashevis Singer, quien dijo que debemos creer en la libre elección. Libre albedrío, no tenemos elección. Debemos creer en el libre albedrío. No tenemos elección, eso fue lo que él dijo. Así que eso es una especie de juego de palabras, una idea lógica circular. Así que quiero abordar todos estos temas lo mejor posible, de una manera que todos podamos aplicar y personalizar en nuestras vidas. Porque conceptualmente, al menos hipotéticamente, a todos nos gusta pensar que somos individuos independientes. La independencia es algo muy importante. Día de la Independencia, Declaración de Independencia, especialmente en países, especialmente en los últimos cientos de años, donde la idea de ser un individuo independiente, no sujeto a los caprichos, controles y dictados de otros, se considera una de las cosas más fundamentales que permite a una persona desplegar sus alas y lograr todo lo que quiere alcanzar en este mundo. Pero ¿qué significa eso realmente? Así que también vamos a tocar ese tema y volver atrás. Entonces, ¿estás en control de tu destino?
Para añadir más a la pregunta, hay factores en la vida que definitivamente no están bajo nuestro control. Por ejemplo, ves personas que llevan un estilo de vida muy saludable y luego, Dios no lo quiera, ocurre un accidente que no fue por su culpa, sino por el error de otra persona o por algo llamado natural, un desastre natural. En otras palabras, puedes tener todo planeado, tener todo el guión y un plan, y aún así no controlas lo que te sucede. Mira el año pasado, el COVID. Tuvimos una situación en la que de repente se nos quitó el control, algo que no estaba en nuestras manos. Nuestros planes de verano, la escuela, nuestro entretenimiento, los deportes, el teatro. Quiero decir, todas las áreas de nuestro trabajo se vieron interrumpidas fuera de nuestro control. Entonces, por supuesto, puedes estar completamente seguro. No controlamos, no controlas tu destino. Mira lo que sucede y mira lo que ha sucedido. Y sin embargo, cuando lo piensas bien, en realidad es un poco más profundo que eso. Así que distingamos esto de una manera muy simple. Vamos a distinguir entre lo que te sucede y lo que haces al respecto. Eso es lo más importante a tener en cuenta, que no controlas lo que va a suceder. A veces puedes hacer cosas que harán que sea más probable que las cosas sucedan de cierta manera. La gente hace esto todo el tiempo en los negocios, en la planificación familiar y en otras áreas donde planean un futuro mejor para sí mismos, para sus familias, para su trabajo, pero eso no es una garantía. Así que distingamos entre las cosas que nos suceden, que no controlamos absolutamente, y las cosas sobre las que sí tenemos control total. Y quiero argumentar a favor del control total. Una vez que haces esta distinción, se vuelve mucho más fácil analizar y entender tu vida. ¿Por qué? Porque si dijeras, yo controlo todo, obviamente ese no es el caso. El pueblo judío, por ejemplo, no controló su destino durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis decidieron exterminarlos a todos. Pero tienes control total sobre cómo reaccionas ante eso. Ahora, podrías argumentar quien dice que tal vez esa reacción proviene de tu composición genética, de la crianza o la naturaleza, o de tu educación, o de las influencias, especialmente en tus años formativos. Eso puede ser así, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Por ahora, enfoquémonos en las cosas que nos suceden y en cómo reaccionamos ante ellas. Desafortunadamente, muchas personas piensan que lo que les sucede es lo que define sus vidas y por lo tanto creen que no tienen control. Eso no es correcto en absoluto. Como señalé antes en el ejemplo, pero lo voy a explicar más. Vemos todo el tiempo que las personas pueden tener las mismas circunstancias, incluso la misma familia puede pasar por las mismas dificultades o situaciones o cosas positivas. Y aún así, dos personas reaccionan de manera muy diferente, incluso dentro de la misma familia, incluso con las mismas influencias. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay algo en eso, algo en nuestra actitud que contribuye en gran medida. Piensa en dos nadadores. Un buen nadador, un nadador excelente y un mal nadador. Llega una tormenta, ambos están en el agua. Ahora, sabemos que las tormentas pueden ser peligrosas. No pueden llegar a la orilla tan rápido. Tienen que nadar a través de ella. ¿Qué hará el mal nadador? Porque no tiene experiencia. Él o ella no tiene experiencia. Intentar luchar. Si luchas contra la marea, te desesperas y, en última instancia, Dios no lo quiera, puedes ahogarte. Un buen nadador sabe cómo navegar la misma tormenta, las mismas olas, la misma marea, pero él o ella no luchará contra la corriente, se permitirá flotar, dejarse llevar, esperar a que la tormenta pase y entonces continuar nadando y avanzar cuando sea posible. Las mismas circunstancias que no estaban bajo su control. La tormenta que nadie predijo y sin embargo, dos resultados diferentes. Puedes dar miles de ejemplos en cualquier área de la vida y llegar a la misma idea. Ahora, obviamente puedes decir, está bien, ¿qué pasa si al gran nadador de repente lo golpea una ola que no pudo anticipar? Y así sucesivamente. Así que, por supuesto,
Hay cosas que no están bajo nuestro control de las que estamos hablando. Sin embargo, dadas las mismas circunstancias, hay mucho que sí está bajo nuestro control, nuestras actitudes, y eso está influenciado por nuestro entorno, nuestras influencias y las influencias tempranas. Pero como dije, hablaré de eso un poco más adelante. Pero al menos ahora sabemos que hay dos áreas en la vida, y siempre puedes hacerte la pregunta. El problema es la reacción emocional que tenemos, la reacción emocional subjetiva junto con nuestros sesgos, prejuicios y nuestra configuración emocional, que es muy subjetiva. Todo esto lleva a que cuando llegas a una situación que puede parecer desesperada o difícil, no pienses que tienes control sobre tu actitud. Toma control de tu mentalidad. Pero si pudieras, hipotéticamente, pronto hablaremos de cómo hacerlo. Pero si eres capaz de decir, un segundo, esto sucedió, pero no me define, ya estás llegando a un lugar como ese nadador experto. Puede que tome tiempo, pero ese es todo el propósito de este programa, todo el propósito de esta presentación y clase es ayudarnos a desarrollar y entrenar esa actitud, porque es un entrenamiento. Los soldados en el ejército necesitan ser entrenados. Todo trabajador necesita ser entrenado. Nadie comienza sabiendo exactamente cómo hacer todo. ¿Cuál es la diferencia entre un veterano, una persona experimentada y un principiante? Que tienen la experiencia, el ensayo y error. Así que lo que sugiero es que si sientes que eres una persona que no siente que tiene el control de su vida, lo primero es comenzar despacio, de maneras sencillas. No tienes que enfrentarte a los mayores desafíos y simplemente decir, algo pasó hoy, alguien me insultó, algún contratiempo. Estoy usando ejemplos negativos porque es más fácil para transmitir la idea. Detente y di, antes de reaccionar, déjame poner en un papel lo que pasó. Y aquí están las opciones de cómo puedo reaccionar ante ello. En cuanto haces eso, ya estás a mitad de camino hacia la solución. Si no es que más, porque tu conciencia, tu presencia, tu compostura son fundamentales. La compostura del buen nadador es vital. Él no se deja. Él no se deja alterar ni abrumar por el desafío de la tormenta. Así que eso es lo primero que necesitamos ser capaces de hacer. Y somos capaces porque las personas han sido entrenadas y han aprendido a hacerlo. Puede tomar algo de tiempo porque la realidad es que todos nosotros lo hacemos. A veces sucede algo, recibes una llamada telefónica o algo más se cruza en tu camino y te quedas como en shock. Así que no siempre es fácil de hacer, pero esa es la metodología. Recuerdo la primera vez que escuché que ocurrió una tragedia en mi vida. Recuerdo que mi padre se puso, enfermo, y luego más grave, y después falleció. Así que, por supuesto, no es como si pudiera simplemente sentarme. Y aún así, porque me había entrenado, fue más fácil para mí. No porque el dolor fuera menor, no porque la pérdida fuera peor o el impacto menor, sino porque me entrené para navegarlo. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Empieza con desafíos más pequeños, hazlo un ejercicio diario y te sorprenderás de cómo cambia tu vida. Sé que suena simple, y así sucesivamente, pero sí es simple. El reto es convertirlo en tu nueva rutina. Pero especialmente si creciste en un hogar donde una madre, un padre u otras personas a tu alrededor reaccionaban de manera muy impulsiva y no hacían exactamente lo que acabo de decir, y permitían que las circunstancias los controlaran. Entonces su destino sí se veía comprometido porque no podían separar entre ellos mismos y sus experiencias. Así que lo clave es recordar que lo que te sucede no te define. Puedes sufrir, pero no eres un sufriente. ¿Cuál es la lucha? Lo que me lleva al segundo punto. ¿Qué es entonces lo que te define? Ese es el segundo punto en X. Al acceder a ese yo interior sobre cómo navegar, recuerda, tus experiencias no te definen. ¿Qué te define? Tu alma, tu núcleo interior. Así que no importa lo que pase en la vida, y muchas cosas sucederán que son inesperadas. Inesperadas, a veces no deseadas, pero tu alma siempre está intacta. El nadador que hay en ti, usando esa analogía, siempre está ahí. Necesitas acceder a ello. Así que, cuanto más puedas conectarte con tu alma interior, más confianza interna construirás y esa fuerza necesaria para que, cuando algo se cruce en tu camino, sepas qué hacer. En otras palabras, cuanto más fuerte te separes de las circunstancias de tu vida,
y más fuerte te conectes con el alma, esos dos componentes, la fórmula será que eso equivale a tener más control sobre tu destino. Así que resumamos esto de nuevo. No estás definido por tu experiencia. Estás definido por tu alma. Debes separar lo que sucede de cómo reaccionas ante ello. Puedes monitorearte a ti mismo. Puedes monitorear. De hecho, puedes comprobarlo, ver qué sucede. Quiero decir, ¿quién no lo ha estado? A veces alguien te dice algo desagradable, insultante, humillante. Y nuestra reacción natural, una reacción impulsiva, sería responder de la misma manera, devolver el golpe. Pero tu mente entra en juego. Y eso me lleva al punto número 3, tu mente. Tu mente dice, un segundo, reflexionemos sobre esta reflexión. Así que no identificarse con tu experiencia sabiendo que tienes alma y que tu mente es un sentido, como el árbitro, para determinar cómo debes reaccionar. La mente te dice, tienes un alma, ese es tu ser independiente. Esta es la experiencia que ocurrió y aquí está cómo deberías reaccionar y qué deberías hacer. Ahora, si reflexionas, la mayoría de los errores nunca ocurrirán. Eso es un hecho. Vamos a probarlo. La próxima vez que tengas un impulso de reaccionar ante algo, espera. Espera hasta el día siguiente. Espera hasta el día siguiente. ¿Cuántos correos hemos escrito algunos de nosotros y nunca te los hemos enviado? No hay problema. Escríbelo, pero aún no actúes. Y con el tiempo llegas a decir, ¿sabes qué? Tal vez no sea tan sabio reaccionar o quizás reaccione de una manera algo diferente. Yo mismo he escrito a veces algo que realmente te altera y escribo un mensaje de texto o un correo muy rápido. Luego lo leo y entonces espero, digo, voy a esperar. Espero 1 hora, 2 horas, a veces más, a veces menos. Luego vuelvo y digo, un segundo, no, eso no es productivo. Puede que sea mi primera reacción y tal vez esa persona merezca escuchar eso, pero no es productivo. Así que la mente reflexiva ahora entra en juego y dice, bien, determinemos cuál es la mejor manera de proceder. Volviendo a la analogía del nadador, eso es lo que hace un nadador. Un buen nadador lo hace todo el tiempo. Ve que se acerca una tormenta. Oh, la mente reflexiva dice, no me define la tormenta. La tormenta es un evento que está ocurriendo en este momento. Mi mente reflexiva, que por supuesto incluye mi entrenamiento, ahora me dice que no reaccione impulsivamente, sino que me calme y mantenga la serenidad, que esté tranquilo, sereno y que siga las olas, que fluya hasta que la tormenta termine. Así que quienes están entrenados hacen esto muy rápido, pero todos podemos ser entrenados. Así que hasta ahora, 3 puntos. Tus experiencias no te definen. Te suceden, pero no te definen. Tu alma es la que te define. Y tu mente reflexiva es tu herramienta e instrumento para poder separar entre ambas y determinar cómo reaccionar de la manera adecuada. Ahora bien, a veces la mejor reacción puede ser no reaccionar. A veces una reacción fuerte puede ser la forma correcta. Pero no quieres que provenga impulsivamente de la experiencia. Quieres que provenga de la reflexión de tu mente, que canaliza tu alma independiente, para determinar cuál es el curso de acción correcto. Sé que de nuevo suena simple. La razón por la que no es simple es porque muchos de nosotros no hemos escuchado esto expresado en un sentido, digamos, clínico o técnico. Y en segundo lugar, nuestras emociones se apoderan de nosotros, como señalé antes. Ahora, permíteme volver al punto de la pregunta. Bien, pero la forma en que reaccionamos, cómo reflexionamos e incluso nuestro propio sentido de identidad, digamos que es un hecho. No estamos definidos por nuestras experiencias. Y soy capaz de separarme un poco de eso. Pero el resto de mí todavía está controlado por cosas para las que tal vez he sido entrenado. Bien, mira, alguien que ha sido entrenado, digamos, para ser un cirujano o alguien que ha sido entrenado en el ejército o alguien que sabe cómo ciencias de la computación o contabilidad o derecho o medicina, lo que digas, lo que prefieras. Así que podrías decir que el entrenamiento los impactó. Sí, pero el entrenamiento te ayudó a aprender a usar tus recursos de manera directa. En otras palabras, ¿es libre albedrío absoluto o sigue estando basado en las circunstancias? Incluso si aprendimos hábitos saludables de nuestros padres que nos cuidaron y cómo afrontar, cómo convertirte en un buen nadador, fuiste entrenado y enseñado
Bueno, si aún tienes un problema con eso y dices que eso todavía no significa que controlo mi destino, ¿qué puedo decir? Sí, teológicamente y filosóficamente, lo cual abordaré. El último punto de esta discusión será sobre eso. Aún podrías decir que eso no significa que tienes libre albedrío absoluto. Todavía podría ser determinista según el entrenamiento y las herramientas, pero el hecho es que controlas tu vida y no eres una víctima de las circunstancias. Esa es la clave. No eres una víctima de las circunstancias y puedes aprender esto. Cualquiera en recuperación, cualquiera que esté sanando en cualquier situación te dirá, yo pensaba que esta era mi única manera de afrontar las cosas. Solía recurrir a mis adicciones, sustancias o comportamientos destructivos y llegué a aprender que puedo hacer algo diferente. Puedo encontrar un camino alternativo, no necesito ir por este camino, puedo tomar un camino diferente. Las personas han aprendido a cambiar y por lo tanto a controlar su futuro. De nuevo, no es lo que te sucede, sino cómo vas a reaccionar ante ello. Así que ahora hablemos de lo teológico. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Existe tal cosa como el libre albedrío? Entonces, si hablas desde una perspectiva religiosa o teológica, puedes argumentar que, dado que Dios controla todo, cada movimiento y cada respiro y cada acción de nuestras vidas, entonces parece que no hay libre albedrío. Todo está predeterminado. Sin embargo, el mismo argumento teológico va más allá y dice que Dios le concedió al ser humano el libre albedrío. La pregunta es, ¿cómo? No hay nada en nosotros que sea libre albedrío, que sea libre. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir, necesitamos amor. Tenemos necesidades reales. Sin ellas moriremos, sufriremos, nos marchitaremos. Así como una planta, una flor no tiene libre albedrío a menos que se le riegue, no crecerá, y lo mismo ocurre con nosotros. Así que se podría argumentar que no existe realmente el libre albedrío. Solo Dios, desde esta perspectiva, tiene libre albedrío porque no está limitado por nada. Así que el punto interesante que me gustaría introducir aquí es que en el pensamiento jasídico, el misticismo judío, se dice que en el versículo donde dice que Dios creó a Adán, crearemos uno como nosotros. Lo que significa que, como Dios, el concepto de libre albedrío es que Dios le concedió al ser humano el libre albedrío, pero solo en el ámbito de la moralidad. No si serás alto o bajo, o si tendrás ojos azules o marrones, o el nivel de tu inteligencia o tu situación vital. Así que no solo las cosas que te suceden no están bajo tu control, sino también ciertas circunstancias, el color de tu piel, el hogar en el que creciste e incluso la personalidad. Pero cuando se trata de cómo usar eso, incluso no solo las circunstancias de tu vida, sino también tu propia personalidad, ahí tienes libre albedrío para elegir. Ahora bien, este es otro tema que merece su propia clase sobre el libre albedrío y la predeterminación, el destino o el determinismo. Y puedes encontrar más información sobre esto en meaningfullife.com bajo esos títulos y títulos similares sobre el libre albedrío. Solo quería incluirlo en esta discusión porque el punto aquí es que hay un elemento, no solo que puedes liberarte y no ser definido por tus circunstancias y controlar cómo navegas y tu actitud, sino que también puedes reconocer que hay algo más profundo que realmente proviene de un lugar muy libre. Y ese es un don dado por Dios. Eso no es algo que hayamos creado por nosotros mismos. Es porque Dios dijo, le daré al ser humano la capacidad de tomar estas decisiones. Y puedes ir un paso más allá. Nuestra capacidad de reflexionar y acceder a nuestra alma está conectada con esa parte de nuestro libre albedrío. Porque verás, un animal no tiene eso. Cuando un animal tiene hambre, no puedes ir a razonar con él y decirle, oye, reflexiona sobre esto. Quizás no mates a la presa, ten algo de compasión. La naturaleza es un mecanismo que funciona de cierta manera. Está hecha para ser así. Y no existe el concepto de controlar su propio destino. Aunque sí, por supuesto, los animales aprenden a ser cazadores y aprenden cómo maniobrar, pero en general están definidos por un conjunto de reglas. Es el ser humano el que es único en el sentido de que podemos elegir, podemos ir en contra
de nuestros propios intereses para ayudar a otro y ser nobles. No puedes esperar eso de otras partes de la naturaleza en los reinos mineral, vegetal o animal. Pero lo principal con lo que me gustaría concluir es saber, y aquí está lo más importante. Y llevo muchos años haciendo el trabajo que hago en el Meaningful Life Center para ayudar a las personas a encontrar esa voz, el coraje, las herramientas y las habilidades para entrenarse a sí mismos en que no están definidos por lo que les sucede. Esto es vital para el éxito de tu vida, para tus relaciones. La gente pregunta, ¿qué puedo hacer? Estoy en un mal matrimonio. Eso no es correcto. Siempre hay algo que puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? Tengo un mal trabajo. COVID hizo que el lenguaje sea un lenguaje que proviene de algo que puedes haber aprendido y que puedes sentir. Ese es tu estilo, esa es tu personalidad, pero no es porque tengas otra parte de ti que esté libre de las circunstancias. Y tienes tu mente como un instrumento que te ayudará a reflexionar, a separar. ¿Es fácil? No. Por eso también necesitamos el componente número 4. Así que además de separarte, la mente que refleja el alma, también es importante tener un buen amigo objetivo, un mentor, alguien con quien puedas hablar porque pueden ayudarte a liberarte de tu perspectiva miope y subjetiva sobre las cosas. Y si confías en alguien así, te ayudará a salir de ese atolladero, de esas arenas movedizas que nos atrapan. Porque las emociones, a pesar de todo su valor, también pueden cegarnos ante las posibilidades de lo que podemos llegar a ser, de cómo podemos crecer y potencialmente alcanzar el infinito mismo, que es esencialmente el verdadero libre albedrío dentro de ti. El infinito dentro del tú finito. Así que, en resumen, me gustaría decir que tienes tu destino en tus manos para navegarlo. No los eventos, no los sucesos, no las ocurrencias, no las circunstancias, ni siquiera tu personalidad, pero sí puedes controlar cómo navegas. Y ahí es donde debería estar el enfoque. Empieza pequeño, empieza con pequeños pasos. Encuentra algo cada día en lo que puedas decir, hoy tuve 2 opciones. Y de manera reflexiva reflexioné y elegí la opción que era más productiva. Cuando empiezas a hacer eso, el éxito genera éxito, la confianza genera confianza y en última instancia te vuelves mejor en ello. No te rindas cada día, sigue intentándolo. Es como un ejercicio. Ese va a ser el desafío. Mantener esa actitud, no solo dejarse inspirar por estas palabras. Puede que esto resuene contigo, pero mantenerlo, eso es lo difícil. Toma tiempo. A veces se dice que se necesitan unas 18 veces hasta que un hábito comienza a formarse. Yo diría que incluso más cuando se trata de cosas como esta, porque estamos tan programados, a menudo, en una forma de pensar determinada, que no lo vemos posible. E incluso cuando vemos algún progreso, hay retrocesos. Así que va a requerir trabajo y fuerza de voluntad. Pero por favor, cuenten con nosotros. Por favor, véanme como alguien que está aquí para ustedes. Les habló Simon Jacobson. meaningfullife.com es nuestro sitio web. Allí pueden encontrar muchos recursos que se superponen, están conectados y referenciados con esta conversación. Cuando digo que se superponen, no me refiero a redundancia, sino a la polinización cruzada de muchas ideas. Pero sobre todo, me encantaría polinizar ideas contigo. Así que por favor envíanos tus comentarios, tus preguntas, tus opiniones. Realmente prosperamos. Eso me motiva muchísimo. Agradecería mucho recibir noticias suyas. Así que compártelo, pásalo de nuevo. Simon Jacobson, meaningfullife.com. Que tengas la bendición de aprender a navegar de la mejor manera posible, de poder elevarte, extender tus alas y ser lo mejor que puedas ser. Que te vaya bien. Presentado por el Centro para una Vida Significativa. Ayúdenos a seguir. Done hoy en meaningfullife.com. Donate.